Muy buenas tardes, del auditorio extenso que nos da la oportunidad de estar aquí y de entrar a sus hogares para intercambiar acerca del derecho y todo lo que en torno de él se está dando actualmente en nuestra comunidad a nivel nacional y por supuesto en el mundo. Agradecemos la posibilidad que nos brindan y aquí estamos con ustedes para tratar los temas que pudieran interesarles. Claramente está en un afán de que tengamos acceso y conocimiento de ello en términos llanos y sencillos. Hoy nos parece interesante e importante pues abordar un tema con ustedes que está muy de moda, muy en boga, y hablo por supuesto de la llamada reforma para la justicia penal. Esta que recién se implementó en nuestro país y que hoy ya rige para toda la nación y a la que por supuesto Tamaulipas y Nuevo Laredo pues no se puede sustraer. Fíjense que el llamado juicio oral, como se le conoce popularmente, pues presenta una serie de novedades que de entrada como que están desconcertándonos como ciudadanos. Se dice una cosa por ahí y luego hay quienes dicen otra y pareciera ser que reina un mar de confusión que parece desalentarnos en torno de esta intención que existe por parte del gobierno mexicano para darnos una justicia efectivamente pronta y expedita como lo marca nuestra Constitución. Lamentablemente durante los últimos cerca de 100 años nuestro país pues venía adoleciendo de justicia. Había una que se impartía y que según el dictamen de legisladores, de expertos, de abogados, de psicólogos, de sociólogos, de políticos, no satisfacía a México y por ello se hace necesaria una modificación a nuestra Constitución para reformar en total 10 artículos constitucionales, buscando precisamente variar ese rostro de la justicia que a nadie agradaba y que desgraciadamente ni satisfacía a la víctima o ofendido y por supuesto que tampoco era muy benéfica o benévola para con el imputado, como se le conoce, aquel a quien se le señalaba como autor de un presunto ilícito y que en aquel viejo sistema bastaba para que alguien lo señalara, para que de inmediato solícitos los agentes de las policías llegaran, lo tomaran y se lo llevaran detenido para llevarlo inmediatamente a los penales. Se partía, claro está, de que con la sola imputación, el solo señalamiento que alguien hiciera de esa persona, pues se tenía con ello suficiente para que se le tuviera como presunto responsable de la comisión del ilícito que se le imputase. Ese era el sistema anterior, dejaba mucho que desear. Evidentemente, imagínense ustedes que con el señalamiento, sin siquiera un soporte probatorio suficiente, bastase para que se nos detuviese y se nos privase preventivamente de nuestra libertad, hasta en tanto demostráramos nosotros no ser los responsables del delito que se nos estaba imputando. Qué grave, ¿verdad? Imagínense, no se me demuestra que soy responsable, nada más con el solo señalamiento se me detiene, luego se me sometía a una serie extenuante de presiones de carácter físicas y psicológicas, y en muchas de las veces, claro está, porque es de todos conocido, se nos sometía a tormentos, se nos sometía a castigos que no era legal que se nos aplicaran, y obtenían por medio de la fuerza una confesión, es decir, la admisión por parte de la persona de que efectivamente se había cometido el delito del que se nos estaba imputando por parte de alguien cualquiera, simple y sencillamente porque llegaba ante una autoridad y decía, me robó, me defraudó, me violentó, incurrió en abuso de confianza, etcétera, etcétera. Bastaba el señalamiento para que de inmediato los señores de la policía llegaran y nos detuvieran y nos pusieran a disposición de una autoridad ya en un penal
y desde ahí, privados de nuestra libertad, sin deberla ni temerla, tuviéramos que demostrarle al Ministerio Público en condiciones de verdadera desventaja que no éramos los responsables. Ese era, en parte, el gravísimo rostro que presentaba la vieja justicia en México y que, por supuesto, en muchas de las veces para nada satisfacía a ninguno de los afectados en este. Bajo una serie de probanzas muy débiles en ocasiones que no pasaba más que de la pura confesión que se nos arrancaba por la fuerza, éramos encontrados culpables y sometidos a una pena de prisión, a veces de meses, a veces de años, y en las que injustamente, repito, no se nos había demostrado legalmente que fuésemos responsables y teníamos que pagar. Esa era la justicia, de una forma muy genérica hablando. Pues estos legisladores en el 2008, fíjense ustedes, que hacen una modificación constitucional para poner en práctica el llamado sistema acusatorio adversarial, donde después de 8 años, por fin en el 2016, ya se aplica en todo el país. ¿Y qué novedad tenemos con este nuevo sistema de justicia? Y eso es lo que nos está generando muchas confusiones como ciudadanos, pero es necesario que comenzamos a entender qué es lo que está pasando, que leamos, que conozcamos, repito, acerca del nuevo sistema de justicia penal para que justipreciemos y coloquemos cada una de sus cosas en su real contexto. Antes se nos privaba de la libertad asumiendo que éramos responsables y privados de la misma teníamos que demostrarle al Estado que no éramos culpables. Qué injusto, ¿verdad? Hoy, en el nuevo sistema, si alguien nos señala como posibles autores de un delito, no viene la autoridad y nos detiene. Hoy tiene que el que pretende señalarnos demostrar, iniciándose una investigación con datos de prueba, que efectivamente hay algo que indica que pudiéramos ser responsables de ese delito, pero tampoco se nos va a detener. En este nuevo sistema se nos da oportunidad de defendernos bajo el principio de presunción de inocencia, que no es otro más que el Estado debe demostrarnos plenamente que somos responsables para podernos detener. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué diferencia? Vamos a unos cortes comerciales y continuamos con ese tema que seguro les va a gustar. Y aquí estamos nuevamente con su programa Civitas, hablando de derecho, y continuamos con el tema de la reforma para la justicia penal en México, que insistíamos en el 2008 gracias a la confluencia de una serie de legisladores de los más diversos partidos e ideologías confluyen precisamente para tomar esa gran decisión de variar la Constitución en 10 artículos, de tal manera que posibilitara buscar variar ese rostro de la justicia que, como decíamos hace un momento, pues ni a ningún justiciable llenaba, y lamentablemente pues era un reclamo ya de muchos años que por fortuna hoy estamos aplicando, y que aún con sus deficiencias, indiscutiblemente cualquier cosa que venga será mejor que lo que teníamos antes. Y precisamente refería yo ante todos ustedes que parte fundamental de esta nueva justicia penal en México, o juicio oral como se le conoce popularmente, pues atiende a la famosa mediación. ¿Y qué es la mediación para muchos? Yo les hacía ver hace un instante que en el viejo sistema se asumía nuestra responsabilidad, se nos privaba de la libertad y luego se nos daba la oportunidad, prisioneros, de demostrar que no éramos los culpables de un delito que se nos imputaba en un momento dado. Hoy, primero se nos tiene que investigar para que el Estado nos demuestre fehacientemente y de manera indubitable que hay responsabilidad de nuestra parte, y luego pretender castigársenos. Pero antes que todo, una modalidad importante de esta nueva justicia es la de la mediación, la de la conciliación entre las partes. Es una mecánica que permite en un momento dado la reparación del daño, el posible resarcimiento del perjuicio causado, que pone muchas de las veces fin a los conflictos de naturaleza penal, y en otras áreas también, por supuesto, pero estamos hoy hablando de la cuestión penal. ¿Qué pasa cuando alguien nos roba una batería en un vehículo? Cuando alguien nos roba 500 pesos al sustraer nuestra cartera de nuestros bolsillos. Pues nosotros vamos ante la justicia para tratar de recuperar
nuestra batería, nuestros 500 pesos, nuestros 1000 pesos, es decir, buscamos que se nos resarzan el perjuicio causado en el menor tiempo posible y de una manera rápida. Antes, ¿qué ocurría? Se privaba de la libertad a quien señalábamos y muchas de las veces jamás veíamos el resarcimiento en el perjuicio causado ni recuperábamos nuestros 1000 pesos. En cambio, sí obteníamos como consecuencia de nuestro señalamiento una persona privada de su libertad bajo el cargo de demostrar que no había sido el responsable. Eso cambia en este nuevo sistema de justicia. Lo que se busca es reparar en el perjuicio causado a las víctimas u ofendidos del delito. Por eso nuestras instituciones crearon la mediación y para ello hay una ley de mediación que precisamente regula esto. Yo no quiero ver a alguien detenido y privado de su libertad en la cárcel. Yo quiero que se me resarza en el perjuicio causado. Yo no quiero pelear. Yo no quiero que nadie se vea perjudicado por una situación que se da muchas de las veces de manera injusta, se da muchas de las veces por una confusión, pero da lugar a la detención de personas. Y a mí no se me reparan el perjuicio causado. Pues esta ley, esta nueva forma de justicia pondera ello. Y para hablarnos precisamente de la mediación, de la conciliación y el arbitraje, se encuentra con nosotros el señor licenciado Roberto Carlos Aros Muñiz, quien es titular del Centro de Mediación Judicial del Tercer Distrito Judicial con sede aquí en Nuevo Laredo, para hablarnos precisamente de en qué consiste la mediación, en qué consiste la conciliación y cómo es que se desarrolla esta posibilidad en la oficina que se encuentra a su cargo. Y el señor licenciado, a quien damos la bienvenida, Roberto, bienvenido a tu programa Gracias. Civitas, está acompañado por la licenciada Rosalinda Ramírez Domínguez, precisamente quien es mediadora, facilitadora de este procedimiento, insisto, que nos ofrece la nueva ley, la nueva forma de impartir justicia y que busca que ésta efectivamente sea pronta y expedita como lo establece nuestra Constitución. Rosalinda, bienvenida, muy amable, licenciada, por acompañarnos. Roberto, sabemos que ya tienes desde los inicios de este Centro de Mediación Judicial al frente de esta institución y sabemos que hoy los abogados estamos obligados, porque así éticamente nos corresponde, ahora sí que abonarle a la mediación, a que se resuelvan los conflictos de una manera pronta, con la presencia del centro que tú diriges y obviamente con la facilitación que los mediadores dan a quienes en un momento dado se encuentran inmersos en un conflicto de naturaleza familiar, de naturaleza civil, pero en el caso de hoy estamos hablando de aquellos conflictos de naturaleza penal donde hay aparentemente la comisión de un delito y que este puede ser superado rápidamente si las partes lograran avenirse y llegar a un acuerdo. ¿Qué hay del Centro de Mediación, Roberto? ¿Nos puedes hablar en términos generales del mismo al público televidente para que sepan en qué consiste? Y obviamente, insisto, yo he reiterado, hoy los justiciables, que somos usted y yo, tenemos que acudir a la mediación para resolver nuestros conflictos porque es la forma más económica, pero sobre todo más pronta y expedita de llegar a la justicia. ¿Es así, Roberto? Es correcto, licenciado. Antes que nada, agradecerle la invitación. Desde un inicio, hace ya casi 6 años, que abrimos la unidad en ese entonces, unidad de mediación aquí en la ciudad. Contamos con la presencia de usted, entre otros abogados también, pero principalmente recuerdo que usted llegó, se presentó, dio su entusiasmo a la oficina. No le voy a mentir, fue difícil al principio iniciar entre los ciudadanos que no tenían conocimiento de este tipo de oficinas, entre el foro litigante, que hubo un poco de renuencia en un inicio. Ahorita afortunadamente tenemos la agenda de trabajo llena. Es un servicio que está, ahora sí que como lo comentó usted hace rato, en boga. Vamos creciendo, tenemos afortunadamente muchas personas que están acudiendo con nosotros y la mediación es una excelente forma de resolver un conflicto que tenemos con alguien más. Yo coincido contigo, Roberto. Indiscutiblemente, yo te decía fuera de cámaras, tradicionalmente los abogados hemos sido educados, preparados para litigar. Y la propia palabra litigio indica pleito, ¿verdad? Alargar los procedimientos. Parecerá ser que no se siente uno abogado
si luego no interpone recursos, si luego no alega, si no discute, si no alarga el juicio? Luego a veces hasta apreciamos o consideramos que presentándoles un alegato que se puede realizar en media foja, presentarlo ante los justiciables en 10 hojas, nos acredita como que estamos trabajando bastante. Pareciera ser que por ahí estamos equívocos, y este nuevo sistema busca variar ese concepto. Indiscutiblemente los abogados debemos apostarle a resolver rápidamente en beneficio de nuestros clientes, de nuestros procurados, porque a estos les interesa recuperar rápidamente el interés en juego, y obviamente no le interesa el gasto que significa un juicio largo. ¿Cuál es la mecánica, don Roberto, para que cualquier ciudadano, que es importante, cualquier ciudadano puede presentarse directamente ante ustedes sin necesidad de que le acompañe un abogado para hacer uso de los servicios que este centro de mediación presta? Don Roberto, ¿pudiera explicarles usted a nuestro televidente cuál es la mecánica a seguir y cómo es que puede acudir ante ustedes y a dónde para echar a esta maquinaria de mediación que les permita resolver sus conflictos? Claro. Efectivamente, como usted comentó, el justiciable, en este caso usuario del servicio del centro de mecanismos, puede acudir con nosotros directamente o acompañado por un abogado. Hay que recordar que nosotros como mediadores estamos impedidos en asesorar a los usuarios del servicio, por lo tanto siempre les recomendamos que se asesoren con un abogado y que además vayan al servicio de mediación. La mecánica es la siguiente: llega el ciudadano, se le pide una papelería básica, que es la identificación, puede ser la credencial de lector, cartilla militar, licencia de conducir vigente o pasaporte vigente. Con esto se presenta, se le pide que además de la original exhiba 3 copias, ahorita le explico por qué. Si es dependiendo del asunto, por ejemplo, la mayoría son cuestiones familiares o civiles, entonces se le piden actas de nacimiento, actas de matrimonio, dependiendo del caso. En el caso de la justicia penal, como usted comenta, bueno, podría ser algo que acredite lo reclamado. ¿Qué sería, por ejemplo, si me dañaron una batería? Bueno, efectivamente comprobar que se tiene un vehículo en el cual existía una batería. Algo nada más para comprobar que existe lo que se está pidiendo, se restituya. Se piden 3 copias de cada uno de los documentos porque se elaboran 3 tantos. Uno de ellos se lo queda el centro a resguardo por si en algún momento las partes necesitan una copia, y los otros 2 se le entregan uno a cada uno de los participantes. En dado caso de que sean más de 2 participantes, pues se pediría una copia extra, ¿verdad? Esto es para que cada uno conserve un convenio y tenga a su resguardo el acuerdo logrado. Eso es, Robert. Pero esta mediación, este posible careo entre las personas ante la institución que usted representa, puede poner fin a este conflicto, ¿verdad, Robert? Claro. Lo que ahí se acuerda se respeta. Es correcto. ¿Y cuál es, en términos generales, los resultados que ustedes han logrado apreciar durante los ya casi 10 años que tienen la mediación precisamente funcionando aquí en Nuevo Laredo? Tenemos muy buenos resultados, creo yo, y no es solamente una opinión personal, sino de las personas que nos dedicamos a esta rama de la justicia, que la mediación en lo que ayuda es que es un acuerdo que yo mismo fabrico como parte. No es algo que me imponga una persona. No se obliga a nadie, no, exactamente. No hay imposiciones, ¿verdad? Existen características como la voluntariedad, con la cual las partes son las que se obligan a algo. La confidencialidad es muy importante, a diferencia de un juicio que es más público. En la mediación, al ser confidencial, no se le da información a nadie que no esté relacionado directamente con el conflicto a tratar. Se garantiza una neutralidad y una imparcialidad. Por esto le comentaba hace rato Eso es muy importante, ¿verdad? Claro. Que la gente sienta la confianza de que la mediación es no para imponer, sino para sobrellevar en una búsqueda, ¿verdad? Sin que se imponga nada a nadie. Es correcto. Siempre una solución que salga de mí mismo va a ser más fácil que le hagamos caso que algo que nos quieran imponer. En este caso, lo de la neutralidad y la imparcialidad es importante porque al no poder asesorarlos, precisamente para que las personas se sientan tranquilas de que no vamos a tomar una decisión por ellas o a favor de uno o de otro. Por eso se les solicita
que primero se asesoren con un abogado si es necesario, o inclusive si desean que el abogado los acompañe, los puede acompañar hasta la oficina y esperar en la sala de espera que tenemos para poder darle la información al cliente. En un momento dado, decía yo, Roberto, no es necesariamente la presencia del abogado lo que contribuye a la resolución. Es decir, cualquier ciudadano que tenga interés en mediar puede citar ante ustedes a otro y no habrá necesidad de que intervengamos abogados obligatoriamente. Es decir, esa consideración de las personas, acompañarse de un abogado o no. Finalmente, en la mediación no vamos a estar presentes los abogados, ¿verdad? Es muy importante para que la gente sepa que se busca de una manera asequible llegar a la solución del problema donde ambas partes plantean precisamente la solución, don Roberto. Es correcto. El abogado puede asistir a la oficina, mas no entrar a la sala de mediación. Aquí es importante señalar, tenemos aquí en la ciudad, afortunadamente en el Palacio de Justicia, muy buenas instalaciones. Tenemos una sala de espera muy cómoda en la parte de afuera y tenemos las salas de mediación, que es donde entran solamente los participantes con el mediador, ya sea con la licenciada Rosalinda o conmigo, y solamente ellos son los que escuchan y deciden la solución a su problema. Pueden o no hacerse acompañar de un abogado, no es necesario, pero al final y al cabo es decisión como igual que todo el procedimiento que es voluntario, es decisión del participante hacerlo o no. Pero finalmente muchos de los conflictos que se dan ahí suelen resolverse con mucha efectividad, tan o más que llevando un juicio a veces de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses o de 2 años. Es así, don Roberto, ¿verdad? Es correcto, afortunadamente sí. Pues como ven, eso de la mediación es una verdadera alternativa que nos proporciona el actual sistema de justicia, donde las partes de una manera pronta y eficaz, con la presencia de la mediación, lo comentaremos ahorita con la licenciada Rosalinda Ramírez, que nos platica un poquito más acerca de la mediación. Vamos a uno. Justo es que hablemos derecho. Continuamos. Y decíamos que estamos aquí hablando precisamente de la mediación en Civitas, hablando de derecho. Y al tocar el tema, tenemos la figura de la mediadora o facilitadora, y con el permiso del licenciado Roberto, vamos a pedir la intervención de la licenciada Rosalinda, obviamente agradeciéndole que esté aquí presente con nosotros. Sabemos que ella es una especie de coordinadora de la mediación, que también se conoce como facilitadora. Y qué difícil es esto, porque en su carácter de autoridades no pueden imponer ni recomendar, tienen que ser imperceptibles como si no estuviesen presentes, porque son solo eso, facilitadores para lograr la mediación. Licenciada, ¿pudiera comentarnos aquí al público en qué consiste precisamente la mediación, bajo ese tenor de que pues pareciera ser que debe estar ahí pero sin estar? Ok, buenas tardes. Buenas tardes, Rosalinda, bienvenida. Bueno, pues le comento, dentro de la función que yo desempeño, que es estar en lo que es la mediación, pues es escuchar a ambas partes, ¿verdad? Darles la oportunidad de que cada uno exprese lo que considere o algún conflicto que tenga, ¿verdad? Para tratar de lograr de que ellos lleguen a un acuerdo, hacerles ver las situaciones que están manejando, ¿verdad? Cambiar, se puede decir, los papeles, ponerlos en el lugar del otro para que ellos entiendan la situación o posición de la otra persona y así se les pueda facilitar llegar a un acuerdo. Qué difícil es esta labor, ¿verdad, Rosalinda? Sí. Indiscutiblemente, seguro encontramos gente con gran disponibilidad, pero ¿con qué recursos cuentan ustedes humanamente para en un momento dado sobrellevar la relación de las personas en conflicto? Porque obviamente habrá quien se disponga para resolver, pero habrá quien se resista. ¿Qué hay que hacer ahí, Rosalinda? Sin que se advierta como una imposición por parte de la mediadora, ¿verdad? Pues es lo que comentaba hace un momento, o sea, explicar, o sea, en los mismos términos en lo que lo está mencionando una de las partes, ¿verdad? Y hacerle ver a la persona que no tenga la disposición, ¿verdad? La situación o la posición en la que está, para que pueda entender y así se pueda abrir al diálogo. Se ha dicho, Rosalinda, que el conflicto es de las partes involucradas en él.
Antes se asumió que el Estado, a través de sus autoridades, con las facultades de, por ejemplo, el Ministerio Público, del monopolio del ejercicio de la acción penal, pues este era quien resolvía en qué momento se ponía fin al conflicto y si era así posible o no. Hoy se pondera en la reforma para la justicia penal que es el justiciable el que tiene para sí la capacidad o la aptitud de decidir en qué momento termina el conflicto. Es decir, si se pone de acuerdo con la parte contraria, en ese momento se termina el conflicto, Rosana. ¿Se termina ahí en mediación? ¿Qué se hace? ¿Se formula algo? Sí, si llegan a un acuerdo, se les va a expedir por escrito, se les explica, ¿verdad?, cuál es el fin de ese documento, ¿verdad? Y pues que lo deben de llevar a cabo, puesto que son disposiciones que ellos mismos han un convenio, ¿verdad? Sí, Probablemente un convenio. Sí. Sancionado por la autoridad y obviamente con la validez del caso, ¿verdad? Exactamente, y así como lo comentaba el licenciado Roberto, como son decisiones que ellos tomaron para solucionar su conflicto, es más fácil que lo puedan llevar a cabo. ¿Qué hay, Rosalinda, si en un momento dado ese convenio que se firma ante la oficina de mediación que ustedes representan a través del licenciado Roberto y a tú en tu calidad de mediadora, qué pasa cuando no se observa el convenio, cuando una de las partes por alguna razón no lo cumple? ¿Qué tiene que hacer la gente como siguiente paso? Si hay un incumplimiento, pues se les explica, ¿verdad?, que existe un proceso después de lo que es la mediación que se llama remediación, ¿verdad? Que sería en este caso volver a citar a las personas, llevar a cabo una sesión. Siempre la buena fe prevalece en esto, ¿verdad? El buen ánimo. Para ver cuál es la situación por la cual no se incumplió, ¿verdad? Y ya en base a eso, pues hacer un nuevo acuerdo, ¿verdad?, ajustado al que ya se tiene inicialmente, para que puedan ellos continuar con el convenio que llevaron a cabo. Siempre tratando de evitarse mayor perjuicio, acudiendo ante los tribunales con los gastos que esto implica, contratación de abogados, evidentemente tiempo. Indiscutiblemente así se busca que sea pronta y expedita, Roberto. ¿Qué pasa? Eso es en un inicio, cuando las partes enfrentan un conflicto y lo ponen a su disposición para que bajo la mediación pudiera buscarse resolverse. Pero ¿qué hay cuando ya hay un juicio y en un momento dado las partes dentro de la prosecución del juicio, Roberto, deciden ponerse de acuerdo o admitiendo la exhortativa del juez, deciden ir a mediación? Bueno, en ese caso, en el nuevo sistema, como usted comentaba al inicio del programa, ya hay nuevas opciones de resolver los conflictos o los delitos que se presentan, ¿verdad? Aquí el juez le exhorta a las partes, les pregunta si desean asistir. Si ellos aceptan, el mismo juzgado oral les fija una audiencia, checando una agenda que tenemos en común, les fija un horario y un día que se van a presentar en el centro de mediación. Las partes acuden y en ese momento se lleva a cabo, para nosotros es una mediación más, pero el resultado final es diferente, porque es un acuerdo reparatorio en el cual ya una vez que se lleva, se presenta ante la autoridad correspondiente, se le notifica al juez que está llevando, que conoce del asunto, que las partes ya fueron y que efectivamente llegaron o no a un acuerdo. Recordando que al final, si ese acuerdo reparatorio no se cumple, pues entonces se regresa a la etapa procesal en la cual habían quedado. Se les informa a las partes y bueno, todos lo que queremos es acabar con el problema que tenemos, ¿no? Entonces, pues por lo general, la mayoría esperemos que va a cumplir. Ahorita aquí en la ciudad estamos iniciando, ya hemos atendido audiencias del juzgado oral, esperemos que suba el número y las que hemos llevado se han cumplido. Entonces, creemos que así va a ser la mayoría de los casos, porque como usted comentó, a todo mundo lo que le interesa no es que si cuánto va a ser de tal cosa, cuánto se va a tardar, lo que queremos es que se nos resuelva el problema que nos llevó a estar ahí. Somos males necesarios, ¿no? Somos males necesarios porque nadie quiere llegar a ese punto, pero qué bueno que estamos ahí, porque en ese lugar vamos a poder resolver el problema que ya se nos presentó. Fíjate, qué interesante, qué interesante. Entonces, esto es posible hasta antes de citación para sentencia, hasta donde yo aún recuerdo. Es decir, que no obstante que ya se instauró un juicio ante un juez de lo familiar, por ejemplo, con respecto a algunos alimentos que se reclaman por la titular,
si en un momento dado estamos ya listos casi para sentencia, se desahogaron pruebas, ya hay todos los informes que se requieren y estamos, insisto y reitero, listos para sentencia. A alguien de las partes se le ocurre reconocer pues en la situación que se le está reclamando y dice, bueno, pues al final me van a, por lo que advierto, ya he platicado con mi abogado, me van a sentenciar y me va a ser más costoso llegar hasta la sentencia. Sin embargo, hoy puedo acercarme con mi contraparte y puedo negociar a un costo menor de lo que posiblemente me representará terminar el juicio. Voy a mediación. ¿Es eso posible, verdad? Estamos hablando de eso, es decir, el conflicto finalmente es de las partes y si lo ponen a disposición de ustedes, una vez que se hace el convenio, se turna ante el juez del que tenga conocimiento del asunto y es ratificado ante el mismo. Es así, ¿verdad? Es correcto. ¿No han encontrado ustedes problema u oposición por parte de los jueces, Robert? No, me imagino que no. ¿verdad? Ahorita afortunadamente ya los jueces están exhortando tanto al foro litigante como al justiciable a que acudan a mediación. Al final es que volvemos a lo mejor a lo mismo, ¿verdad? Ellos son los dueños del conflicto, ellos son quienes van a buscar la mejor solución para ponerle fin. Retomando un poco la pregunta que le hizo la licenciada Rosalinda, sí, claro, Roberto, de qué hacemos cuando se nos presenta una situación complicada, porque debe efectivamente haber situaciones ríspidas, ¿no? Sí, claro. Que pierden el control las gentes por la pasión y cosas de esas así. Efectivamente, como usted comenta, es un trabajo que a lo mejor muchas personas podrían decir, es muy sencillo porque no les dices nada. Pues eso lo complica un poco más, ¿no? Porque a lo mejor uno ve la solución que a mí me parece conveniente, a mí, Roberto Aros. Y por las experiencias que tienen ustedes habitualmente. Sin ¿verdad? embargo, las personas son las que deben decidir. Entonces, lo que nosotros buscamos es, a través de técnicas, sobre todo de comunicación, hacerles preguntas reflexivas, preguntas cerradas, preguntas abiertas, y ver de qué forma ellos reflexionan y cambian su punto de vista del conflicto para generar esa solución que ponga fin al mismo, ¿verdad? O sea que se requieren ustedes una gran capacidad de conocimientos psicológicos, sociológicos, económicos y de multidisciplina, ¿no, Roberto? Porque indiscutiblemente esto es interesante. Sí. Vamos a unos comerciales y continuamos con el tema de la mediación, aprovechando la presencia distinguida de aquí de don Roberto Carlos Aros Muñiz, titular del Centro de Mediación Judicial, y de la colega también abogada que es mediadora en este centro de mediación. Vamos a unos comerciales. Porque lo justo es que hablemos derecho. Continuamos. Continuamos aquí con el licenciado Roberto Carlos Aros Muñiz, titular de Mediación Judicial, y la licenciada Rosalinda Ramírez, que es mediadora de este importante departamento. Indiscutiblemente esta plática con estos dos personajes que nos han conferido el honor de estar con nosotros y de platicar con ustedes, pues nos deja claro que hoy por hoy ya no es necesario tener que presentar denuncias, perder el tiempo en un momento dado por asuntos de menor importancia, sino que acudiendo al departamento de mediación judicial podemos encontrar una solución a nuestro conflicto. Evidentemente es una forma fácil, asequible, sin mayores complicaciones, con una gran carga de trabajo que tiene el licenciado Roberto y Rosalinda en esta dirección de mediación que tenemos aquí en el tercer distrito judicial, y que obviamente, insisto, tenemos que apelar más a ella para resolver ese tipo de conflictos. Indiscutiblemente la mediación, la resolución por la vía de la conciliación es la mejor forma de resolver nuestros problemas, y está ahí para ustedes el centro de mediación. Están ustedes ubicados en el Palacio de Justicia, Roberto, que está precisamente ubicado en Boulevard Municipio Libre y el otro es un bulevar también, ¿verdad? Es Municipio Libre y Prolongación Municipio Libre. Oh, sí, muy cierto. Es ahí los dos edificios blancos que característicamente diferencian el área, por ahí con una barda o cerca, como le decimos coloquialmente, de tubos color verde, y los edificios son blancos. Ahí directamente ustedes pueden acudir. No hay necesidad de que contraten a un abogado. Si gustan asesorarse,
pues qué bueno, porque también van a contribuir a facilitar el trabajo que realizan en mediación. Pero si no es así, si se trata de conflictos vecinales donde usted asume que le hicieron una señal de desprecio por parte del vecino, una hablada, un enfrentamiento verbal con algún vecino, pues esto debe resolverse de la mejor manera, sin gastar, sino mediando, sino disponiéndose a resolverlo, para que no le cueste, para que no tenga usted que pagar abogados, para que no tenga usted que perder tiempo. Indiscutiblemente hoy tenemos la mediación como una vía de solución a estos conflictos. Roberto, algo que quieras tú externar y manifestar a la ciudadanía que pues obviamente nos da la oportunidad de estar con ellos a través de esas cámaras de televisión por cable de Nuevo Laredo. Bueno, pues antes que nada, como usted comenta, reiterar, la mediación es buscar soluciones. La solución, no vayan a pensar que se las vamos a imponer. La mediación va a buscar que ustedes mismos hagan un traje a la medida, que con ese traje a la medida se sientan satisfechos. En la mediación hablamos de un principio de ganar-ganar. En el ganar-ganar lo importante es que ninguna de las partes se vaya con una sensación de derrota, como muchas veces sucede en un juicio, ¿verdad? Siempre dicen, ¿ganaste o perdiste el juicio? En la mediación no es así. Algo muy cierto, ganar. Algo muy cierto es que va a ser muy difícil que se vayan de mediación con todo lo que quieran. No con esto quiero desanimarlos, sino ponerles una realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte de enfrente también espera conseguir todo lo que él quiere. Entonces, la mediación al fin y al cabo es una negociación entre una y otra persona que con la asistencia de un tercero imparcial, en este caso el mediador, van a buscar llegar a un conflicto con el cual los dos, si bien no voy a conseguir el 100% de lo que yo quería, pues vamos a conseguir un 90, un 80, un 70%. Nos vamos a sentir satisfechos y vamos a creer que vamos a darnos cuenta de que se nos escuchó y no solamente se nos impuso una solución según el tercero, ¿verdad? Qué interesante, y es bueno esto que dices, porque finalmente ese ganar-ganar implica que alguien tiene que sacrificar parte de sí en aras de que el otro también se vea satisfecho o cubierto en su pretensión, ¿verdad? Pero muchas de las veces ese pequeño sacrificio es el que quizás nos ahorramos o nos evitamos al acudir a un juicio, ¿no? Claro. El abogado tiene un costo, la instauración de un juicio igual, los desplazamientos, la necesidad de, pues muchas de las veces faltar al trabajo, de estar presente en el juicio, buscar testigos, en fin. Todo esto puede ser zanjable si se acude a la mediación, Roberto, y es muy bueno. Qué bueno que lo comentas. Ojalá que ustedes vean en esta posibilidad, pues precisamente la gran posibilidad de evitarse el engorre de un juicio que significa costo y que significa pérdida de tiempo para ustedes, y que aunque quizás, como bien lo dice Roberto, que no necesariamente tiene que ser así, algunas de las veces les implicará no ir al 100% de lo que pretenden, sino buscar un equilibrio entre ambas partes. La gran verdad es que efectivamente hay una justicia pronta y expedita en la que se nos resarce en el perjuicio causado y ambas partes ganan. ¿Es así, Rosalinda? ¿Algunas palabras que quieras dirigir a nuestro auditorio para invitarlos a que confíen más y más y más cada día, aunque esto les signifique a ustedes mucho trabajo, en la mediación, que definitivamente desde mi perspectiva como abogado es la gran solución a muchos de los expedientes que luego se instauran por ahí y que lo único que pretenden y buscan es que se nos resarzan el perjuicio causado? Si podemos lograrlo rápidamente en mediación, ¿qué propones tú, Rosalinda, para nuestro auditorio? Pues que acudan a nuestras oficinas, ¿verdad? Nosotros estamos ahí pues para atenderlos, escucharlos, ¿verdad? Y pues que traten de solucionar el conflicto que tengan. Nosotros les explicamos antes lo que es el procedimiento, las ventajas que pudiera obtener, ¿verdad? Al solucionar su conflicto, como usted lo menciona, de manera más breve, sin gastos de abogados o juicios, o sea que eso le va pues a prolongar el conflicto que ellos tengan. Rosalinda, fíjate que una de las planteamientos o peticiones de asesoría que más recibimos
no solo aquí, sino incluso tenemos un buffet móvil jurídico gratuito por ahí que sale a las calles en el ánimo de acercarnos a quien lo necesita. Seguramente una de las peticiones de asesoría que más recibimos es la que tiene que ver con los alimentos. Seguramente no sé qué porcentaje alcance entre las peticiones que hay entre ustedes como consecuencia de los alimentos, doctor, pero debe ser muy alta, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando arriba del 65-70%. Y es cierto, y yo les he dicho, y se los hemos dicho siempre los colegas abogados, acudan a mediación, no tienen que gastar. Evidentemente, pues alguien que va a reclamar alimentos, por lo regular es una persona que carece de recursos, y si no tiene para los alimentos, pues menos va a tener para cubrir un juicio, ¿no? Y pues obviamente los abogados, pues también es su trabajo y tienen que cobrar, porque obviamente pues de eso viven. Sin embargo, siempre hemos hecho saber a nuestros ciudadanos que cuando se encuentren colocados en esa situación, pueden acudir a mediación. Muchas de las veces en ese diálogo se zanja rápidamente ese problema. Rosalinda, si alguien tiene por ahí un incumplimiento de obligaciones alimenticias, ¿qué tiene que presentar ante ustedes para solicitar el servicio? Ok, tienen que acudir con nosotros y llevar lo que son las actas de nacimiento de los menores, acta de matrimonio en caso de que haya existido matrimonio, ¿verdad? Y la identificación, que es la credencial del lector, pasaporte, licencia de conducir. Y se les piden, como le mencionó el licenciado Roberto hace unos momentos, 3 copias de cada documento. Muy sencillo el procedimiento, ¿verdad? Así es. Como ustedes aprecian, hay que acudir a mediación. El licenciado Roberto, la licenciada Rosalinda ahí estarán atendiéndonos con mucha dedicación, con mucho profesionalismo. Solo es cuestión de que tengamos nosotros confianza en ello y acudamos para ejercer nuestros derechos a través de estas importantes instituciones. Pues como ven, Roberto, gracias, les agradecemos su visita, Rosalinda, el tiempo se va rápido. Nos vemos el próximo jueves en Civitas, Hablando Derecho, y obviamente les recordamos que el teléfono que aparece en pantalla está precisamente para que intercambiemos y nos hagan saber cuáles son sus dudas o peticiones para hacerles aclaradas y asesorarles en materia legal. Muy buenas tardes. Gracias, Rosalinda. Gracias, Roberto. Gracias. Si quieres la paz, lucha por la justicia. Hablando Derecho es una producción de Canal 6 Nuevo Laredo.